hacer los desarrollos. Entonces, yo pongo una vaina y ustedes la desarrollan. Pongo otra vaina y ustedes la desarrollan. Y así. ¿Listos? Entonces, con eso vamos a entender que muchas de las cosas que ya hicimos tienen ¿no? Una cosa que se llaman cambios escolar, colmodoro, chamas colmodoro, poker flags, pero pues son cosas sencillas, no van a ser nombres muy complicados para la utilización. ¿Listos? Esperamos que empezar el cuaderno. Es fácil que el momento en que la opción última vez que se vivió y viene del parcial les va peor. No, pero le está bajando, suba sí. más, ¿no? Tengo años de experiencia en esto. ¿Listos? No se ve nada. Bien. Entonces, recordemos lo que vimos de Random Walk la vez pasada, ¿no? Albert Einstein y Jean Ferrat. Entonces, acuérdense, si alguien camina como un borrachito, pues se va moviendo así. Pero si son muchos los que caminan, entonces eso se ve, ya tiene un patrón, se ve como una nube que va creciendo. Y si la nube arrancó todo el mundo en el mismo sitio, entonces o todo el mundo con una gaussiana, eso va creciendo como una gaussiana. ¿Sí? ¿Y se acuerdan cómo era la cosa? En función del tiempo, sigma cuadrado es lineal. Y la pendiente es 2D. Donde D es la constante de difusión y D es el número de dimensiones. Una dimensión es ¿no? Decir que en 3 dimensiones es eso y en 2 dimensiones es eso, es fácil. Está en el Packer, que es uno de los ejercicios del siguiente tema. Bien. Entonces recordemos lo que hicimos en la clase pasada. Todo un camino aleatorio con medida cero genera la ecuación de difusión. Entonces un camino aleatorio donde yo estoy acá y quiero una monedita para saber dónde voy a estar, se llama el proceso de Wiener. O sea, que no depende de dónde estuve, sino solo de dónde estoy para saber el futuro. ¿Sí? Entonces eso se llama el proceso de Wiener. Y eso quiere decir que x de t más delta t es x de t más l. L es la longitud del paso que doy, si puede ser positivo o negativo. Y entonces es como el delta x. Y entonces la idea es que ese L pues tiene una distribución de probabilidad. Esa distribución de probabilidad depende de delta t, del delta t que tú hayas cogido para dar el paso. Entre más pequeño delta t, más angosta es. ¿Se acuerdan? Con la idea de que el movimiento al final sea continuo. Lo que desaparezca aquí y aparezca allá. ¿Sí? Eso se lo dejamos a la termodinámica de campos y las partículas. Pero vemos ahorita, esto es una bolita de poli. Se mueve. Y entonces el área bajo de la curva de todos los posibles anchos de paso es 1 y queremos que la norma sea 0, la medida sea 0 y entonces n cuadrado integralmente de t va a ser la varianza y eso es, lo vamos a llamar a cuadrado. Entonces, si p de t se conoce, si p en el tiempo t se conoce, después lo que ya hemos visto la clase pasada, entonces p de t más delta t es ¿dónde voy a estar? ¿Será que voy a estar aquí en el tiempo t más delta t? Pues si hubiera estado usted acá, en una posición x menos n, y hubiera escogido preciso dar un paso n, pero eso estaría ahí. Y eso puede pasar habiendo estado a esta distancia l, o 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 al otro lado, o al otro lado, o al otro lado, o al otro lado. O sea que tengo que sumar sobre todos los seres posibles. La probabilidad de haber estado allá, en x menos l, y preciso haber escogido dar un paso n. Y eso me da la probabilidad de estar aquí en el tiempo que más delta. La suma de todas esas posibles formas de llegar ahí. Haber estado a menos 2 cuadras y moverse 2 cuadras, haber estado a menos 3 cuadras y moverse 3 cuadras, haber estado a 2 cuadras y media y moverse 2 cuadras y media. Todo eso, y esa es esta integración. ¿Listos? Entonces esa es la que se llama la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Después, entonces, uno coge esta vaina acá y la expande en serie T. Y al expandirla en serie T, yo la reemplaza acá y eso le va a dar que el primer término, pues esto no depende de L, sale, queda una integral, queda 1. El siguiente término, esto no depende de L, sale y queda una integral, que es L por T más delta T, que ya dijimos que era 0. El siguiente término, esto no depende de L, queda un L cuadrado, queda un medio afuera y un L cuadrado. Y entonces el L cuadrado integral de TLL lo llamamos a cuadrado.
Yo les decía que si la cosa es continua, los siguientes términos dan cero. Y también les preguntaba que cómo puede ser que yo haga una expansión en serie de Taylor y solamente coja los dos primeros términos en L y en L al cuadrado y no coja ni el Q ni la cuarta si esta vaina va en los infinito al infinito. Y la respuesta era aquí. Solamente los que están cerca acá tienen una probabilidad grande. Si está muy lejos, una probabilidad pequeña. Y si eso no les converge, porque hay algunos números que se lo pueden hacer en el detalle más pequeño, verán cómo les converge. Porque entonces esta vaina se hace más angosta. La curva roja se vuelve más angosta. A medida que delta T se hace más angosta. Entonces, puedo llegar hasta segundo orden y las demás dan cero. Yo les dije que eso se podía demostrar, pero cuando iba a hacer la demostración, yo voy a mantener mi palabra. Entonces, lo que se hace después es que ustedes tienen eso ahí, lo reemplazan, otra vez, eso es lo mismo que teníamos arriba, no está haciendo nada, y entonces esto es por 1, ¿no? Entonces paso esto al otro lado, queda T más delta T menos P de T es igual a cuadrado medios del cuadrado P de T cuadrado dividido por delta T a los ambos lados. Tomo el límite cuando delta T tiende a 0 y tengo esta ecuación. Y esa es una ecuación diferencial sobre la probabilidad de tener la partícula en tal posición y en tal momento. Una ecuación diferencial de la probabilidad se llama una ecuación de Fokker-Clarke. ¿Qué es una ecuación de Fokker-Clarke? Es una ecuación diferencial para la probabilidad de viajar. Y ahora argumento. Si ahora argumentamos que la densidad de partículas en un sitio es proporcional a la probabilidad de que una partícula esté dentro, y que las partículas orbiten entre las unas de las otras, entonces esto quería decir que ρ de T es igual a D laplaciano de ρ. En una dimensión pues de la ecuación de la segunda llevar con ustedes. Y entonces la cosa con la sustitución el límite, realmente este es el límite, cuando delta T tiende a 0, de A cuadrado sobre 2 de T. A se achica. T, delta T se achica. Pero parece que A se achica más despacio que delta T. Para que A cuadrado delta T tenga un límite. Muy bien, y entonces así deducimos la ecuación de difusión a partir de cualquier término aleatorio que tenga variación. Ni siquiera tiene que ser simétrico, ¿no? O sea, puede ser que ustedes tengan una probabilidad un tercio de moverse 2 pasos para la derecha y una probabilidad 2 tercios de moverse un paso para la izquierda. La suma va a ser ni siquiera tiene que ser simétrico, entonces la suma es 2. Bien, entonces ya está, ya se puede usar. Bueno, pregunta, ¿ese P es probabilidad o es densidad de probabilidad? Este P es probabilidad, es densidad de probabilidad. Es densidad de probabilidad. O sea, la probabilidad es P delta X delta T. ¿Sí? Una pregunta. ¿Sí? Si uno tiene una distribución TL que la media, digamos, tenga dos notas abiertas, ¿Sí? dos nodos pero separadas, igual se cumpliría. Sí. Es como raro ahí porque. Pero esas dos montañitas, si queremos que el proceso sea continuo, cuando delta T tiende a 0, tienen que acercarse la una a la otra. Porque cuando delta T sea 0, tiene que ser un delta. Para que sea continuo, para que la vaina no desalte. Si no es un delta en delta T igual a 0, es porque puede haber un salto. Ha habido probabilidad de movimiento finito en un tiempo cero. Un delta T igual a 0. Y esto es distribución de probabilidad en X. Densidad de probabilidad en X. O sea, es P por delta X es la probabilidad que esté entre X y X. ¿Sí? ¿Densidad? No, esto es densidad de probabilidad. O sea, es la probabilidad. P X delta X es la probabilidad
que hallar la partícula. ¿Cuántas partículas? La partícula. Una partícula. Una. Entre x y x más delta x. Acuérdense que esto es función de x y que ahí se le pone punto y coma para que uno distinga que son dos cosas diferentes, pero es música. En el tiempo t. En cambio, ρ es la densidad de partículas. O sea, es el número de partículas, ¿sí?, entre x y x más delta x por unidad de volumen. Es el número de partículas por unidad de volumen. O sea, es el número de partículas entre x y x más delta x en el tiempo t dividido por delta x, ¿no? Porque es una densidad pues de volumen, pues que ustedes ya saben, lo multiplico por delta y delta z, pero digamos como es unidimensional, el volumen es una línea, ¿sí?, por unidad de volumen de las dimensiones que sean. Entonces, ¿cuál es la idea? Esto que hemos hecho todo hasta acá, hasta aquí, simplemente ha sido el movimiento aleatorio de una partícula. ¿Y en qué sentido es que podemos hacer una probabilidad? Repitiendo ese experimento de una partícula muchas veces. Ahora bien, si yo supongo que las partículas no interactúan entre sí, que una partícula de perfume no le hace fuerza a otra partícula de perfume porque están muy separadas, porque son muy poquitas, en medio de toda la cantidad de partículas de aire. Entonces, una partícula de volumen, entonces cada una moviéndose, es como si yo repitiera el experimento de una sola muchas veces. Y en ese caso, puedo suponer que la densidad de partículas es proporcional a la probabilidad de encontrar una partícula ahí. ¿Sí? No es tampoco un paso muy difícil, pero es un paso bonito. Y entonces ahí simplemente lo que tenía como ecuación diferencial para la probabilidad se convierte en ecuación diferencial para la densidad esencial. Una buena pregunta es ¿qué pasa si se hacen fuerzas? Entonces, si se hacen fuerzas, no tienen que hacer las fuerzas de 2, tienen que hacer las fuerzas de que 2 se encuentre, después de que 3 se encuentre, y eso sale una expansión aquí muy chica, y eso se reemplaza aquí, eso da una vaina. ¿Sí? Pero digamos, esto se sale un poco, esto se lleva una estadística por ahí de avanzar. No lo vamos a ver en este curso. Bueno, aunque podría ser un tema interesante. ¿Listos? Por lo menos este semestre no. Oh. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Entonces, vamos a volver a hacer lo mismo. Esperamos. Lo que acabamos de hacer, lo vamos a volver a hacer otra vez, pero de una forma más formal. Aunque suele redundarse. Entonces, eso se llama la ecuación de Kramers-Moyal. Entonces aquí está Kramers y aquí está José Enrique Moyal. ¿Listos? Entonces, ¿cómo es la cosa? Es así. ¿Qué pasa si t de delta x es diferente para cada x, para cada t? Hasta ahora solamente supusimos que
el paso, el posible paso que llamábamos L, que ahora vamos a llamar delta X, tenía una distribución de probabilidad, ¿no? Sabemos que esa distribución de probabilidad depende de delta T, cuánto tiempo debemos transcurrir entre paso y paso, entre mirarlo y mirarlo, ¿de acuerdo? Pero supuse que era la misma distribución para todas las posiciones y para todo tiempo. ¿Qué pasa si eso cambia en el tiempo? Si eso depende de la posición o depende del tiempo, o de ambas. Eso se llama la ecuación de Kramers-Moyer. ¿Listos? Entonces, aquí va. Tengo una distribución de probabilidad de qué pasito puedo hacer, y eso es qué posibles valores delta X puedo generar, ¿no? O sea, cuánto puede ser el paso. Antes llamaba L, ahora lo llamo delta X. Y pues eso puede depender de X y puede depender del tiempo. Eso lo quiero decir con esa raya ahí y decir que puede ser cambiar con X, cambiar con tiempo. La distribución de probabilidad puede cambiar. Que esa curva puede cambiar. Puede ser diferente para cada posición y puede ser diferente para cada. Pero lo que siempre va a cumplir es que es una distribución de probabilidad, o sea que la norma, el área bajo la curva vale 1. La suma de todas las que dé algo tiene que ser 1. La probabilidad de que dé algo tiene que ser 1. Que sumar esto, aquí está mal, es mayúscula, ¿no? Es delta mayúscula, perdón. Sí. ¿Sí? Delta mayúscula X y delta mayúscula X al cuadrado, por favor. Corrijan. No me queda bien corregir porque me quiero la pared. Y esto no vamos a suponer que es 0, sino que tiene un valor U. Y además esto esto sí tiene un valor a cuadrado. ¿Sí? O sea, no estoy suponiendo que la medida es 0. Si P de T se conoce, entonces ¿cuál va a ser la probabilidad? ¿Cuál va a ser la distribución de probabilidad? ¿Cuál va a ser la probabilidad de que una posición X, mucho realmente entre X y X no es X, una posición X, en un tiempo T más tau? Entonces fíjense que ahora no lo llamo delta T, sino lo llamo tau. O sea, el que se llamaba L, ahora se llama delta X, y el que se llama delta T se llama tau. ¿Y por qué hace eso, profesor? Pues porque de aquí en adelante el libro ya no es el CERNA, sino que son las notas de IANFO. Entonces, esta es la notación de FO. Entonces estoy tratando de hacer el paso lo más suave posible. Entonces, ¿cómo sería? Pues sería sumar sobre todos los posibles pasos delta X la probabilidad de que yo hubiera estado en X menos delta X y preciso del paso delta X. O sea, que haya estado en X menos delta X, perdón, y preciso del paso delta X. Pero claro, ¿el paso dónde se dio? Se dio saliendo de X menos delta X. Como eso ahora esto ya no es constante, no es uniforme, perdón, ni constante. Entonces puede tener una distribución diferente para X menos delta X. Puedo volver a hacer ese ejemplo. O sea, antes yo hacía que siempre fuera la misma. Ahora puede ser diferente. Puede ser que en unos sitios sea más angosta, en otros sitios sea más gruesa, en otros sitios sea más pequeña. O sea, una cosa bien general. Entonces, por eso, este P de X delta X es función de la probabilidad. Muy bien, esa ecuación es nuevamente la ecuación de Chapman-Kolmogorov. Ahora hay que expandir ese serie de Taylor todo el cuadrado. Antes yo solamente expandí la probabilidad, pero porque esto era constante. Pero como ahora no es constante, hay que expandir todo el cuadrado. Entonces, al expandir todo el cuadrado es eso. ¿Sí o no? Háganlo a ver. Vayan copiarlo y al copiarlo, ustedes van pensando el sistema. Conociendo que puede haber un error, pero no está bien. Simplemente extender una serie de temas. Faltaría decir simplemente que esto es el punto X, el punto X. Y después,
Cojan eso y reemplacen la ecuación maestra. Entonces, como esto requiere un poco de tiempo, alcanza a tomarle un quinto. Y en la siguiente slide que tienen que trabajar harto, les traigo quinto. ¿Listo? Sí, señor. Pero para el sábado sí son los ejercicios, ¿no? Sí, ¿cómo va bien? ¿Encontraron una discusión, Gabo? No, sí, es un paso en ¿qué contrato un artículo? Pues, sí. 2 días antes de que ¿alguien? ¿Estados Unidos? Ah, Estados Unidos. Ah, bueno. Entonces que no lo cojamos con gusto. ¿Listo? No, todavía no, pero ya casi. O sea, tú necesitas reemplazar y saber qué es las... Ah, sí, no sé. Y ahorita, ahora sí. ¿Ah?
¿Listo? ¿Ya? ¿Todo bien? Entonces, el siguiente paso. ¿Cuál? Entonces, fíjense que esto es desde el igual a 1. Bien, entonces ahora, recordemos la expresión para agrupar, reordenemos para agrupar la expresión que teníamos antes para agrupar todo lo que tiene que ver con delta X en un solo término. Fíjense, lo que tenemos acá, delta X está acá. Y aquí está delta X. Entonces lo que voy a hacer es que intercambio la suma con la integral y agrupo en una sola cosa todo lo que tiene delta X. Fíjense lo que queda por fuera, el 1 sobre 1 factorial. ¿Sí? Aquí se viene delta X, así que lo dejo adentro. Y entonces esto queda de esta forma. 1 sobre n factorial es esto que teníamos antes, ¿no? Y ahora intercambio la suma con la integral. Ahí está mal. ¿Sí? Ahí está mal. Tienen que quedar adentro. ¿Sí? Y entonces, y cuando el delta X queda adentro, entonces, dejo ese 1 sobre tau valor, lo que va a quedar es 1 sobre tau valor promedio delta X a la n. Lo que queda por fuera es el menos 1. O sea, ahí tengo hartas cosas que corregir. Y eso que queda ahí adentro se llaman los coeficientes de Kramers-Moyal. Y cuando yo reemplazo eso ahí arriba, la ecuación que queda, que es esta, se llama la ecuación de Kramers-Moyal. Entonces, voy a corregir, ¿no? Mientras ustedes copian y corrigen, hacen, yo corrijo. ¿Cuánta resolución tiene su cámara? No sé, eso no es mío. ¿Y quién es? Es del capítulo estudiantil de óptica. El grupo de óptica. Ah, es del laboratorio de óptica. Sí, sí, algo así. Entonces, Grupo de investigación. no, es el capítulo, es un grupo estudiantil. O sea, no es con ningún profesor ni nada, es de estudiantes. De estudiantes. Entonces, ¿yo podría pedir una? ¿Cómo? ¿Yo podría pedir una? No, pero ¿una tablet? Sí. No, o sea, es del grupo, es para todos, para el que la necesite del grupo.
No es que cada uno del grupo tenga una, ¿no? ¿Y si nos va a comprar una? ¿Cómo? ¿Y si nos va a comprar? No, fue en un concurso que hicieron, como en un concurso de la OSA. Y se lo ganaron. Y entonces, ¿Cómo? ¿quiénes son los que están en ese grupo? Sí, hay harta gente, son como 20. Está Andrea, yo, Marcela, Kaori, Silvio. ¿Y cuándo se desarma el grupo? José ¿Quién se queda Mateo. con las cámaras? ¿Cómo que no te- ¿Cuándo se desarma? ¿Quién se queda con las cámaras? ¿Cuándo qué? Se desarma el grupo. Ah, no se sabe cuándo se va a desarmar, entonces no se ha pensado en eso. Oh. Yo de usted empezaría a desaparecer compañeros. No, mentiras. Se hace cero. Afortunadamente, esto es lo que pasa cuando pedimos que el proceso estocástico sea continuo. Es decir, que no haya saltos cuando tau tiende a cero. O sea, que cuando tau tiende a cero, no haya ninguna probabilidad de tener un delta X que no sea cero. Eso es un proceso continuo. En ese caso, tau de delta X tiende a delta X. Es decir, que se hace más estrecha a medida que tau tiende a cero, y la expansión en serie de Taylor alrededor de delta X toma sentido, a pesar de que los límites de integración sean infinitos. Pues tau de delta X solo será diferente de cero para valores muy pequeños de delta X. ¿Listos? O sea, lo que ya les dije con ustedes. Bien. Modo 2 basic constantes. ¿Listos? Bueno, entonces, no les voy a demostrar que muchos coeficientes se lo van a hacer con pero sí podemos hacer un ejemplo con más detenimiento. Fíjense, el ejemplo es este. Un random walk de cara y sello con el paso a la derecha más grande que el paso a la izquierda. ¿No? Es walk, ¿no? No walk. Eso que en inglés tiene cierta regla de pronunciación es pura pa. ¿No? No hay ningún lenguaje que tenga tan malas reglas de pronunciación como el inglés. Bueno, de pronto es portugués. Pero digamos, en inglés también es un poquito que toca esa aplicación de memoria. Entonces Johnny es Johnny Walker, ¿no? Y ustedes escuchan diciendo listen, no listen. ¿Ok? Entonces es random walk. Entonces, un random walk de cara y sello con el paso a la derecha más grande que el paso a la izquierda. O sea, ¿qué estoy diciendo? ¿Que hay más probabilidad de moverse a la derecha? No. Lo que estoy diciendo es que las probabilidades van a ser lo mismo que antes, cara y sello. O sea, una probabilidad de un medio para cada lado, pero que la probabilidad de irme a la derecha es, cuando voy a la derecha, tener un paso más grande que cuando voy a la izquierda. O sea, las probabilidades siguen siendo iguales, pero el paso que doy es más grande a la derecha que a la izquierda. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué pasa con ese random walk, que es un poquito diferente al que hicimos antes. Es exactamente lo que hicimos antes, pero corrido. Entonces, esta distancia de aquí a aquí va a ser A. Esta distancia de aquí a aquí va a ser A, y este punto central es U. Es U. O sea que el centro es positivo en delta X. ¿Eso qué va a generar? Lo que va a generar a la larga es que yo me voy a ir moviendo así. ¿Sí? O sea que borrachito y todo, pero tengo una idea de para dónde es que es la casa. ¿No? Y no es que tenga mayor probabilidad de irme para donde la casa, sino que cuando yo veo que pasa hacia la casa me emociono y doy un paso adelante. Entonces, esto es por eso, ¿cómo sería? Este es el t de x más delta x. En este caso, fíjense que es solo función de delta x, porque va a ser el mismo para todos los sitios y para todos los tiempos.
delta x menos a más u más delta x más a más u. ¿Sí? ¿Está bien? Otra vez. A más u. Y de esta manera. ¿Sí está bien? Es delta x a más u más delta de delta x menos u menos a. O sea, más a menos u. Entonces, Sí, casi. delta Más adelante. delta x menos el primer sitio a la derecha, ese es claramente a más 1, ¿cierto? Este de acá es a más 1. Muy bien, entonces es a más 1. Y el otro, y es un medio, ¿no? No, un medio lo factorizo. Más el otro es u menos a. ¿Cierto? Entonces, si quieren, no sé cómo les quede más fácil. Si así, u más a y u menos a, de pronto. Entonces, latímoslo. Y lo reemplazo. Vamos así a los puros griegos. Los puros griegos. Ah. Listo. Bien. Y entonces, vamos a hacer que dos límites existan. El límite cuando tau tiende a 0 de u sobre tau se llama velocidad de drag, o sea, del corrimiento, la velocidad a la que el centro más o menos se va a ir moviendo. Y límite cuando tau tiende a 0 a cuadrado sobre d me va a dar la constante de difusión. Entonces, con eso quiero que calculen los coeficientes de Kramer-Smolyak. Aquí de pronto está mal, ¿no? Pero arriba ya está bien. Entonces, ¿se acuerdan cómo eran los coeficientes de Kramer-Smolyak? Eran estos. O sea, el coeficiente de Kramer-Smolyak de orden enésimo, ¿qué es? Es simplemente 1 sobre tau, el valor promedio de delta x a la n. ¿Sí ven? El coeficiente de Kramer-Smolyak de orden enésimo es simplemente el valor promedio de delta x a la n. ¿Sí ven? Entonces, ¿con eso se acuerdan? Entonces quiero que calculen el valor promedio de delta x a la 1, delta x a la 2, delta x a la 3, delta x a la 4. Y eso va así, da así y debe dar esto. Debe dar que el primero es u sobre tau, que el segundo es a cuadrado más u cuadrado sobre tau, que el tercero es esa vaina y que el cuarto es esa vaina. ¿Quién quiere pintar?
Bueno, no repitan los mismos, ¿no? Está bien. Entonces, ¿qué quieren que les copie aquí? ¿Cuál es el coeficiente de cambio mesmorial? Sí. El coeficiente de cambio mesmorial de orden n es igual a 1 sobre tau, el valor promedio de delta x a la n. O sea, es 1 sobre tau, la integral desde menos infinito, desde de delta x igual a menos infinito hasta infinito, de delta x a la n, t de delta x, x, t de delta x. Y con ese t, pues ustedes ya van a ser capaces de hacer. ¿Ya? Y listo. Fíjense que realmente, aunque uno se demora mucho escribiendo, son cosas muy sencillas. Es una serie de Taylor, es intercambiar una integral, no hay nada raro. No les he sacado una función gamma ni siquiera. O sea, está fácil. ¿Cuál es el límite de 1 sobre tau cuando tau tiende a 0? Lo definimos que existía, que se llamaba B sub. ¿Cuál es el límite de esto cuando tau tiende a 0? Pues miren, este es el límite de a cuadrado sobre tau, ¿sí? Que es b, ¿cierto? Y este es el límite de tau por u cuadrado sobre tau, ¿cierto? Ah, no, este dijimos que era 2b. Y este es u cuadrado sobre tau. Y entonces, eso es lo mismo que factorizar un tau y hacer u cuadrado sobre tau cuadrado. O sea, u sobre tau al cuadrado. Y como u sobre tau es b, entonces queda la velocidad de sub b al cuadrado, que es esto, y el tau. Y el límite cuando eso tiende a 0, esto es constante, ¿no? Entonces el límite va a ser 0. Entonces la multiplicación del límite cuando tau tiende a 0 de tau, que es 0, y el límite de esto que es constante. Entonces eso da 0. Este pedazo da 0. Y esto da 2b, ¿no? Y faltan 2. Ahora, lo mismo pueden hacer con esto. O sea, simplemente factorizando, haciendo correctamente. Pero ustedes que cogen 1 sobre tau, ¿sí? Límite de 1 sobre tau, factor de u cuadrado más 3a cuadrado, ¿no? Entonces, 1 sobre tau es b sub b. Y esto, pues, es simplemente a tiende a 0. Ustedes pueden dividir por tau cuadrado, por tau, por ejemplo, y multiplicar por tau, y esto dividirlo por tau cuadrado y multiplicar por tau cuadrado. Entonces, esto da b sub d. Esto da 2d, pero esto da 0. Y esto da 0. Así que eso es 0. Y así pueden hacer con el siguiente. ¿Cierto? Por favor, háganlo con el siguiente. ¿Está abierta la ventana? Siento que falta oxígeno. Falta oxígeno si me duermo. Como sentados en el Transmilenio, si me quedan sentados. ¿Sí? El dióxido de carbono es más pesado que el aire, ¿no? Entonces se van concentrando abajo. Los que van sentados se duermen. Los que son bajitos. Se les gusta así el brazo de la... ¿Listo? Háganle el de abajo. Pero sí, buena pregunta. ¿Qué cosa? No, Ah, sí. Ya.
Y es V sub D. El de la velocidad. Uy, ya se me olvidó. Es este U, Sí, que pero es el ¿qué es? desplazamiento. Y este tau es el. Oigan, ¿alguien recuerda qué es V sub D? Físicamente. Ah, qué bien. Gracias, Luis. ¿Ya? ¿Qué es, en este caso, la ecuación de Fokker-Planck para este proceso? Esa ecuación se llama la ecuación de advección-difusión. O sea, en este caso, para el proceso de Miller, la ecuación de Fokker-Planck, en el caso general, es la ecuación de advección-difusión. ¿Cuál es la diferencia con la ecuación de difusión? Que le sobra este término. Si la velocidad de drag es cero, eso da la ecuación de difusión. ¿Y qué es ese término? Ese término simplemente es una traslación a la derecha. ¿Sí? Si yo quito ese término ahí arriba, esta es la ecuación. Y la solución de esa ecuación es cualquier cosa que sea función de x menos b de por t. Si ustedes sacan la derivada con respecto al tiempo de eso, queda menos b de por el primo. Y si sacan la derivada con respecto al espacio, le da f primo. Eso es punto de la ecuación. Eso quiere decir que es cualquier pulso. En t igual a 0, ustedes tienen la forma de la ecuación. Va a tener f de x. Entonces f de x puede ser una cosa así. Y si ustedes tienen un t mayor que 0, entonces tienen f de x menos b de por t. O sea que se ha corrido esta cantidad hacia la derecha. O sea, algo de este estilo. Se corrió esta distancia. dB. O sea, es un pulso que se mueve para la derecha. Eso se llama advección. Y el otro término es difusión. Eso se llama la ecuación de advección-difusión. ¿Y qué hace el otro término, profe? El de derivada ¿Cuál es el simultánea. efecto? Ajá. El efecto de los términos, esto es solamente advección, ¿no? Sí, correcto. La advección-difusión, el efecto, voy a borrar. Va. La advección-difusión, el efecto combinado, es algo que no solamente se traslada, sino que se va difundiendo. Y eso, por ejemplo, corresponde a lo siguiente. Ustedes tienen un aparato que se llama cromatógrafo de gases o de líquidos también, ¿no? Hay dos, ¿no? Cromatografía. O sea, mucho. Si ustedes tienen un gas y el gas se va moviendo por un tubo y ustedes inyectan una sustancia, digamos que la inyectan acá. Y eso da una distribución así. ¿Sí? Ustedes vean que eso avance en el tiempo. Digamos que esta igual a 0. ¿Sí? Cuando ustedes vean que avance en el tiempo, eso no solamente se ha corrido, sino que se ha ensanchado. Perdón. Se ha ensanchado. Entonces lo tiene así. Y eso no solamente depende de la velocidad que está abajo, sino también de la difusión, qué tan rápido se mueve. Y entonces, y la difusión, la constante de difusión, la velocidad de que se mueve, ¿no? Depende de la masa. Entonces, las cosas que son más pesadas
se mueven más despacio. Y entonces se separan por masa. Las moléculas más grandes, de más masa, se quedan atrás, y las más livianitas se quedan allá. Entonces ellos se separan. Si ustedes tenían al principio una cosa así, donde esto por ejemplo era más liviano, después de un tiempo las que son más livianas van adelante. Y eso es cromatografía. Esto es cromatografía. Y puede ser de gases o de líquidos. Hay una vaina que se llama High Precision Liquid Chromatography. HPLC. Entonces, ustedes quieren saber qué sustancias hay en una agua rural, lo meten en la HPLC, ¿no? Lo separan. Y eso es, por ejemplo, quieren saber si el agua que les vendió el bioenergético tiene algo fuera de agua, entonces lo meten en la HPLC, ¿no? O también pueden, ¿será que esta droga homeopática, si es solo homeopática, o le están echando cortisona? Entonces, ahí lo pueden saber, ¿no? Entonces eso les separa esas cosas. ¿Listo? Muy bien. Y entonces, la cosa es más compleja, ¿no? Porque como esto es, realmente esto es un flujo de pasillo, entonces esto va a tener así un perfil normalmente parabólico, y entonces esta vaina no es tan así, sino que se hace así, y a medida que pasa el tiempo se va echando. No, o sea, la vaina es un poquito más jodida, pero igual. Bien, entonces, en general, la ecuación de Carlos Boyar para procesos estocásticos continuos se convierte en la siguiente ecuación de Fokker-Frank. O sea, si tuviéramos el término general, en este caso particular que vimos el término general, de PDT se vuelve menos BD derivada de M1XT PDXTX más un medio de la segunda derivada respecto a X de M2XT PDX. Donde esta aquí es el primer coeficiente de Carlos Boyar y allá ese va a ser el segundo coeficiente de Carlos Boyar. O sea, este aquí es el valor promedio de delta X. Y el otro es 1 sobre tabla, el otro medio de delta X, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una ecuación, lo interesante es que esta es una ecuación de conservación de la probabilidad. O sea, eso que está ahí arriba se puede escribir como de PDT igual a la derivada con respecto a X de J. O sea, está escribiéndose como dt igual a menos divergencia de un J. ¿Sí? Solo que en una sola dimensión. Esto es la derivada con respecto a X de J sobre X. ¿No? Entonces, eso realmente es una ley de conservación. Algo escalar, un campo igual a menos la divergencia de uno de mayor orden, es una ley de conservación. Entonces, ahí está simplemente esto. Donde J es esta vaina. Háganlo y verán. O sea, si ustedes cogen esto y reemplazan acá y hacen la derivada, les debe dar esto. Les debe dar eso la tira. Ahora, al hacerla, y también entonces, ¿qué es J? Fíjense que yo lo puedo derivar la derivada de un producto. Y entonces la derivada de un producto me va a quedar algo que es función de P, que es este más un medio de la derivada con respecto a X de menos. Y este por dp cuadrado, por dp de X. Este es el término del drift. Y este es el término de difusión. Fíjense que el término del drift también depende, no solamente depende de la velocidad de la,
sino que también depende de cómo cambia M2 en el del espacio. O sea, si la constante de difusión cambia el espacio. Porque dijimos que ya el problema estocástico es diferente para cada punto. Pues aquí está, hay una dependencia espacial, por eso es diferente para cada punto del espacio. Entonces, esto también afecta a la velocidad de movimiento. Y esto, si no hay esto, esa es la primera ley de Fick. ¿Sí ven? ¿Se acuerdan la fórmula de la primera ley de Fick? Dirá J igual a menos D gradiente de T. Bueno, no, la concentración. Y comprueben que al reemplazar esto acá da la de arriba. Eso sí está así. Miren que eso da. Listos. No hay un signo mal. Yo soy el que tengo que hablar por la vez corriente. Sí. Bueno, la siguiente es esta. ¿Sí? Entonces, tenemos media hora como para dudas que ustedes tengan sobre las leyes del parcial. Del parcial todavía no. Ay, no, menos. Ay, ¿qué me pasa, por Dios? Repete, cuando mete J. Ay, yo estoy muy perdido. Sí. Qué pena. Pero puede hablar así, a sí mismo, si me habla a mí, no se preocupe, me va a quedar callado. Metes tú allí. No es un menos ahí. ¿Dónde? En el segundo término de J. No es menos un medio. ¿Qué falta? ¿Hay un signo más? No es menos en el. De la mitad, en el de antes de un medio. No es menos. En el de J. En la definición de J. Va a ser la derivada. Pero esta X sería. Sí, tiene que ser un más, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué? No, arriba, es en la de arriba que digo. En la de. Sí, ahí. ¿Y más? Ahí sería más, sí. Sí. Sería más. Listo. Ah, no, pero ellos no. Sí, falta es menos. Y el B sub D de arriba no lo sale por ningún lado. El P sub T. ¿Cuál ves? No sale. Ese está incluido en el S1. O sea, es sin B sub T. ¿Cómo? Es sin B sub de arriba. Sí, es sin B sub T arriba. Porque el S1 no es B sub T. Ah. ¿Sí ven? Bueno, entonces con eso terminamos la clase de esta clase. ¿Qué preguntas tienen sobre? Entonces, pasemos a lo del tema del primer parcial. ¿Qué preguntas les han surgido ya habiendo trabajado los ejercicios? Yo no trabajo en ese ejercicio. No necesariamente los ejercicios, también del parcial. Digamos que los contenidos. Profe, el primer parcial es microcanónico, canónico, difusión, no entra en el primer. No, no entra ahí. Microcanónico y canónico. Hasta donde está la regla. Profe, más o menos esos cuántos puntos son o No sé. todavía no saben. No está, es yo modifico la social.
versátiles, sí, son versátiles, puntos nuevos. Normalmente son por ahí unos 5.6 puntos. Lo que pasa es que algunos puntos son. A ver, algunos puntos son todos casi siempre, algunos son desarrollos completos, otros son conceptos, otros pueden ser ejercicios de aplicación. Ejercicios como los de los talleres, puede ser un 20% o un 40%. Ejercicios que hemos hecho en clase, pueden ser un 20% o un 40%. Conceptos que hemos hecho en clase, puede ser un 20% o un 0%. Y ya. Y mezclen. ¿Sí? Los videos que hemos visto En YouTube. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? Por ejemplo, uno que hemos visto mucho. ¿Sí? Ah, yo no lo mostré. Information. ¿Ah? el primero El primero se llama. No os puede pasar una lista, pero de todos los días. Ustedes buscan Nova Absolute Zero. En la mayoría de las diapositivas, aunque a veces se me olvida, está a la derecha de los. ¿Sí? Y el otro se llama Information. el otro lado de la Desde la BBC. Las escriben BBC Information. Sí, BBC Horizon Information. Y no sé qué cosa así. ¿Cómo habla de claro el tipo? Sí. Así habla todo. Bueno, claro, ahora ¿qué más? ¿Tienen los bits? Pues, un bit es una pregunta de si la entropía es cuánta información necesitamos para saber ¿cuál? Sí, eso no es entropía. ¿Cuál? Los bits es esto. ¿No? Esto. Pues ahí está casi reducido. La información se mide en bits. Un bit es la información que obtengo cuando me responde una pregunta de sí o no. ¿Todavía no? Por ahora, un bit es una cantidad de información. Y es cuánta información obtengo cuando me responde una pregunta de sí o no. ¿Sí? Entonces, tú le preguntas a tu hijo, ¿hiciste la tarea? Y él no te responde. ¿Hiciste la tarea? Dime algo. ¿Sí o no? ¿No? Hay una poesía de realmente estado bonita que se llama ¿sí o no? Empiezas ¿sí o no? Pero dime algo, ¿no? A la novia, en la que después de todo. Entonces, cuando ella le responda, esa es mi. Puede ser el fin más importante en la vida de Miguel Bernal. Entonces, ¿cuántas preguntas tenemos que hacer para saber en qué estado está el sistema? Eso es la entropía. La entropía, entonces mira, ¿cuántos bits necesito para identificar dónde está una bolita? Si vamos ahí solo un sitio, y yo sé que la bolita está ahí adentro, ¿cuántas preguntas tengo que hacer? Ni una, ya sé que está ahí. Pero si hay dos sitios posibles, y no sé en cuál de los dos está, pues yo tengo que hacer una pregunta para saber en cuál de los dos sitios están. Y si me dicen está a la derecha, pues me están dando la misma información que está a la izquierda por pura simetría. Y si hay cuatro sitios iguales, y yo quiero saber en cuál de los sitios está, pues yo puedo hacer dos preguntas. Una, ¿está arriba? Bueno, está a la derecha, pero ya sé que molestan. Y otra, ¿está arriba? Entonces con eso ya sé si está arriba o abajo. Y si son 8 sitios, necesito 3 preguntas. Son 16 sitios, necesito 4 preguntas. Quiere decir que el número de preguntas y el número de sitios están relacionados, que el número de sitios es 2 a la que número de preguntas. 2 a la 0.
2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4. 4 preguntas. Entonces, el número de preguntas y respuestas, eso es la entropía. Pero, y eso se puede explicar así: el número de sitios igual a 2 al número de bits. Es lo mismo decir que el número de bits es igual al logaritmo base 2 del número de sitios. Es lo mismo. Entonces, por eso ahí sale el logaritmo. Y después, entonces, ¿qué pasa si no todas las preguntas son igual de probables? Imagínense que esta pregunta aquí es el doble de probable, esta respuesta es el doble de probable que cualquiera de esas dos. Entonces ya vimos que cuando hay más preguntas, cuando la probabilidad es más grande, ¿sí? Por ejemplo aquí solamente me darían un bit, porque es lo mismo que si yo solamente tuviera dos sitios, uno abajo y el otro arriba, y eso con un bit ya se solucionaba. En cambio, cuando me dieran uno de los de arriba, necesito 2 bits, porque es lo mismo cuando lo tuviera dividido en 4 pedazos, me necesitaba 2 bits, ¿no? Este corresponde al 1 y este corresponde al otro. Entonces, fíjense que la probabilidad está relacionada con el número de bits, como que la probabilidad es 1 sobre 2 a la algo, y eso da, ese algo es el número de bits, y aquí 2 bits. Entonces, eso quiere decir que la probabilidad es como 1 sobre 2 el número de bits, o sea que el número de bits es menos logaritmo base 2 de la probabilidad. Y esto es Shannon. Esto es Shannon. La cantidad de información que ustedes obtienen cuando obtienen una respuesta con probabilidad P es menos logaritmo base 2 de P. Entonces ahí puedo por ejemplo obtener ya medio bit, tercio de bit. Sí. Así con eso. ¿Y qué era eso? ¿Y cómo es eso? Ya les voy a decir. Esa fue la pregunta que yo te quedé viendo, ¿no? Entonces, aprovecho y se las voy a contestar. Entonces, por ahora, recordemos, para terminar este pedazo, que la entropía de I es I, ¿no? Ahorita en lo que estamos trabajando de difusión y procesos estocásticos, vamos a definir la entropía de un estado. Y la entropía de un estado, ¿qué es? Simplemente la información que obtengo cuando sé que el sistema está en ese estado. Y eso simplemente es menos logaritmo de base 2 de la probabilidad de que esté en ese estado. Y entonces, la información promedio, ¿qué es? La información promedio es, pues, la información promedio simplemente va a ser sumar sobre todos los resultados posibles la información de cada estado multiplicada por la probabilidad de que aparezca ese estado. Y eso es menos 3 logaritmo base 2 de 3. Y eso es lo que llamamos la información promedio, que es la entropía. Es la entropía de la gente sexta. Que es la entropía de la gente. O sea, coincide con la entropía de la gente. Y entonces la entropía es la cantidad de información promedio que necesito para determinar en qué tipo de estado está el sistema. Y entonces ahora, ¿cómo son medios bits? Entonces, necesito una página. Entonces, imagínense que ustedes tienen varios resultados de una medición. Y eso no sé cuántos resultados quieren, 6, 8. Vamos. Entonces, digamos que los resultados es: el primero es 0.5. El segundo aparece con probabilidad 0.2. El tercero aparece con probabilidad 0.15. El cuarto aparece con probabilidad 0.05. Ya se me fue la mano. Vamos 0.4, 0.2, vamos 0.6, 0.75, 0.85. ¿Sí? 0.9, 95. Y entonces, yo quiero asignarle a estos muchachos el código más eficiente. ¿Cuál es el código más eficiente? Es el que hace que la longitud promedio de cualquier información que yo marque sea más corta. ¿Cuál es la longitud promedio? La longitud promedio es igual a sumar sobre todos los resultados la longitud del código que yo asigno
multiplicada por la probabilidad de que ese es el código resto. Y L luz I es la longitud del código que asigna. Y eso es en bits. Entonces, Hadoop se inventó una forma de hacerlo. Y eso se llama ahí el código de Hadoop. ¿Cómo se hace? Se hace así, receta y cocina. Ordénelos de mayor a menor. Coja dos. Perdón, no es así. Coja los dos últimos y súmenlos. ¿Cuánto da 0.1 más 0.05? 0.15. 0.15. Si eso, y entonces ahora ese número, si es 0.15, vuelvo a ordenarlos de mayor a menor incluyendo ese, quitando esos dos pero incluyendo la suma. Entonces fíjense, el 0.4 sigue siendo el primero. El 0.2 sigue siendo el segundo. El 0.15 podemos pensar que sigue siendo el tercero, no pasa nada si lo intercambian, da lo mismo. Pueden hacerlo intercambiando o no intercambiando. Este, en cambio, ahora pasa acá. Y este baja. Y ahora tenemos 5. Cojan los dos últimos y súmenlos. Así los dos últimos sean grandes, no importa. Así los dos últimos sean más grandes, pero son los dos más chiquitos, ¿no? Porque son los últimos. Pero hay... Entonces, 0.15 más 1 da 0.25, eso tendría que ir de segundas, ¿cierto? Tendría que ir acá. Este tendría que bajar y este tendría que bajar. Y este seguiría siendo el primero. O sea, tenemos 0.4, 0.2, 0.25, 0.2, 0.15. Ahora uno de los dos más pequeños será 0.35, se va a intercambiar y este baja y este sigue siendo el mismo. O sea que esto va a dar 0.4, 0.35, 0.25. Y ahora cojo los últimos dos, los sumo, ahora pasan de primeras y este baja. Y esto va a dar 0.4 que bajó y esto es 0.6. Cuando llegamos a que sean 2, entonces empiezo a asignar códigos. Entonces, el código del 0.6 va a ser 0. Y el código del 0.4 va a ser 1. Este va a seguir siendo el código 1. Y este se le hereda a sus hijos. Sus hijos empiezan con 0, pero se distinguen porque el primero es 0 y el segundo es 1. Después, este va a seguir siendo el código de este, va a seguir siendo el código de este, va a seguir siendo el código de este. O sea, el primer código, ¿sí? El código para este va a ser 1. ¿Y el resto lo lleno con ceros o algo así? ¿No? Sigo haciendo esto. No, pero va a haber otros espacios que yo tengo que llenar. No, es 1. ¿Qué longitud tiene eso? ¿Cuántos bits son? Pero, pues si yo quiero mandar el paquete completo y decirle a la otra máquina, oiga, mire, yo estoy mandando un paquete que me está indicando qué número es, entonces yo debo llenar los otros espacios en blanco, ¿no? No hay necesidad y te voy a mostrar ahorita por qué. ¿Sabes por qué? Ahorita te lo digo. Déjenme les termino esto y les lo digo. Después entonces este código, este 00, este 01 va a ser acá. Pero este 00 se lo va a heredar a sus hijos. Este va a ser el 000 y este va a ser el 001. Este va a ser el 000 y va a ser el 000. Y este va a ser el 001 y este va a ser el 001. Mientras tanto, este muchacho de acá, que era el 01, le hereda a sus hijos, este va a ser el 010 y este va a ser el 011. Este va a ser el 011 y este va a ser el 010. Este va a ser el 0100 y este va a ser el 0101. Entonces, como ven, este muchacho tiene una longitud de código. ¿Perdón? Este tiene una longitud de código
este de 3, este de 3, este de 3, este de 4 y este de 4. Imagínense, y entonces, ¿cuál va a ser la longitud promedio? Calculenme la longitud promedio. La longitud promedio va a ser 0.4. no. Esto es una aclaración de una pregunta. ¿Sí? Pues me tienta, pero no. Porque digamos, esto realmente es información, ¿no? Pero es bien bonito. Ah, y un problema lindo aquí por ahí, entonces, esto es L sub I por P sub I. Entonces, ¿esto qué es? Pues mire, eso va a ser 1 por 0. 1 por punto 4, ¿no? Más 3 por 0. por punto 2 más 3 por punto 15 más 3 por 1.54, muy bien, creo. te creo. No, bueno, sí. Por favor, alguien más y ahí sí les creo. Más 4 por 0.1 más 4 por 0.05. O sea, eso va a dar 1 por punto 4 más 3 por punto 2 más punto 15 más punto 1 pues punto 45, ¿no? Más 4 por 0.15. Ahora sí, ¿cuánto da eso? 3 por punto 45, 1.35 más punto 6, 1.95 más punto 4, 2 punto Ah, ups, 45. 35. ¿Pero? ¿Sí? ¿Es lo que te voy a dar? Y entonces, esa es la longitud promedio. ¿A qué se refiere eso? Tírenme unos datos, ¿no? Digamos que salieron. Igual, salió el 1, salió el 2, después volvió a salir el 1, salió el 3, salió el 4, salió el 5, salió el 3, salió el 2, salió el 1, salió el 1, salió el 6. ¿No? Si ven que puse intencionalmente que el 1 salía más veces, tiene más probabilidad. Y entonces, ¿cuál es el código del 1? Si yo mando esto como una gran lista de información, pues tengo que mandar 1. Después tengo que mandar 0, 0, 0. Después tengo que mandar 1. Después tengo que mandar 0, 0, 1. Después tengo que mandar 0, 1, 1. Después tengo que mandar 0, 1, 1. Después tengo que mandar 0, 0, 1. Después tengo que mandar 0, 0, 0. Después tengo que mandar 1. Después tengo que mandar 1. Y después tengo que mandar 0, 1, 0, 1. Y el 5 lo digo. Bien. ¿Por qué no necesito mandar más bits? Porque este código es tan bonito que cada uno no existe, el que empieza con 1 solo tiene 1. No existe ningún otro que tenga 1, 0, que empiece con 1. ¿Sí ves? No hay ningún otro que empiece con 1. El que empieza con 0, 0, 0, ya no hay otro que empiece con 0, 0, 0. Entonces, si empieza con 1 y ya hay uno de esos, entonces ya saben cuál es. Si después entonces ustedes ya saben que hay true, va el primero. Ustedes detectan que va el primero. Después ustedes miran que viene un 0. ¿Hay alguno que sea solo 0? No. Entonces, siga. ¿Hay uno que tenga 2 ceros? No. Siga. ¿Hay uno que tenga 3 ceros? Sí. Entonces es eso. Sí, hay uno que tiene 2 ceros, el 3. Pero no tiene 3. Tiene 2 ceros, o sea. No, que sea solo 2 ceros. Vuelvo a hacer la pregunta. No. ¿Hay uno que sea solo 0? No. ¿Hay uno que sea solo 2 ceros? No. ¿Hay uno que sea solo 3 ceros? Sí.
ese es 2. Sigamos, ¿hay uno que sea solo 1? Sí. ¿Hay uno que sea solo 0? No. ¿Hay uno que sea solo 0, 0? No. ¿Hay uno que sea 0, 0, 1? Sí. ¿Hay uno que sea solo 0? No. ¿Hay uno que sea solo 0, 1? No. ¿Hay uno que sea 0, 1, 1? Sí. ¿Hay uno que sea solo 0? No. ¿Hay uno que sea solo 0, 1? No. ¿Hay uno que sea 0, 1, 1? Sí. ¿Hay uno que sea solo 0? No. ¿Hay uno que sea solo 0, 0? No. ¿Hay uno que sea solo 0, 0, 1? Sí. ¿Hay uno que sea solo 0? No. ¿Hay uno que sea 0, 0? No. ¿Hay uno que sea 0, 0, 0? Sí. ¿Hay uno que sea 1? Sí. ¿Hay uno que sea 1? Sí. ¿Hay uno que sea 0? No. ¿Hay uno que sea solo 0, 1? No. ¿Hay uno que sea solo 0, 1, 0? No. ¿Hay uno que sea 0, 1, 0, 1? Sí. Entonces, no necesito que se mandarlo sea 4 bits. Esto, Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo uno que sea 1, 1, 1 y entonces él coge el primer uno como si ya fuera un es, código? pero es que nunca va a tener, con esto nunca Eso es- se genera otro código que no sea, Así que no pase eso. o sea, que no sea, no va a haber un 1 y un 1, 1, 1, 1, no va a haber esos códigos. O sea, esta forma de construir ese código evita que eso pase. ¿Bien? ¿Sí? Otra pregunta pues, sobre la constante que vuelve a dimensionar el volumen del espacio. Bueno. Es que tengo como una duda ahí. Pues, Sí, pero no hemos terminado esta respuesta. no, lo digo pues para que no me lo saben. Es que salgo de sí. Ahorita mismo. Entonces, ¿qué es? ¿Cómo es? Entonces, ¿esto cuánto da la longitud promedio? La longitud promedio nos dio ¿qué? 2.35. Sí. ¿Cómo se puede hacer para mejorar esa longitud promedio? Se puede mandar, se puede hacer lo siguiente, no darle un código a cada mensaje, a cada respuesta, sino a cada pareja de respuestas. Yo tengo aquí 6 respuestas, entonces tengo 6 por 6, 36 parejas, y yo en lugar de hacer esto, puedo construir un código para las parejas. Yo tendría P1, 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 P2, P1, P3, P2, P1, P2, P2, P6, P6. Tengo 36 mensajes. A cada uno le asigno una probabilidad que sea la multiplicación. Punto 4 por punto 4, 0.16. Punto 4 por punto 2, 0.08. Etc. Y por eso hago el código Hadoop y le asigno una probabilidad. Y entonces eso me va a dar, y yo cuando mande mensajes, entonces lo estoy poniendo de parejitas. Y a cada parejita le mando el código, cada parejita le mando el código. Y calculo la longitud promedio. Esa longitud promedio va a ser más grande que la anterior, pero cuando yo divida por 2, porque estoy mandando los 2 mensajes, va a ser más pequeña que la anterior. Y ese es el significado del medio origen. Si yo lo mando por parejas. Y cuando yo haga esto con infinitos grupos, ¿saben cuál es el límite? La entropía, la información promedio. O sea, el límite, cuando n tiene infinito de la información, de la longitud de código promedio de n mensajes dividido por n es la entropía. Y entonces ahí ya tiene ese es el significado del medio 23 tercios de y todo eso. Así yo creo que, por ejemplo, de a 15 a 60 Sí, de a 15. Lo va a hacer más eficiente. Tengo que hacer unos códigos, pero va a ser más eficiente. Muy bien. Bueno, digo que no se puede ir sin anécdota. ¿No? Para que se acuerden de eso. Las anécdotas sirven porque eso causa un impacto emocional. Y cuando causa un impacto emocional, entonces aquí en la amígdala se riega unas sustancias que van directamente al hipocampo. Como el hipocampo es el que hace que la memoria de corto plazo pase a ser de largo plazo, entonces se tira. Por eso es que yo cuento anécdotas. Entonces, las anécdotas
entonces la anécdota en este caso es la siguiente. Javi era un estudiante medio vago. No iba a clase. Y se iba tirando la materia. Y entonces, nunca iba a clase. Pero el examen se presentaba después del verano. Y entonces, era mucho el semestre de primavera. Y termina en mayo. Y entonces los exámenes eran después de agosto, septiembre, finales de septiembre. Y oyó decir que el profesor dijo que nadie había encontrado una forma de asignar códigos que demostrara que era que cada vez que asignaba daba la longitud de camino mínimo, en promedio, para los mensajes que se querían mandar. Y que el que llegara, no, perdón, él no dijo eso. ¿De qué hubo? Dijo, bueno, y entonces, esta es una forma de asignar códigos, ¿no? Ah, no, digamos, hay muchas formas de así va a ser terrible. Entonces, el profesor, oyó que el profesor dijo, bueno, y hay muchas formas de asignar códigos. El que encuentre la forma de asignarlo perfectamente y me demuestre que esa es la longitud de camino mínimo, le pongo 5 en la mano. Y Jamin dijo, pues ese es mi único chance, ¿no? Y entonces buscó en libros y no encontró en ninguna parte, pero se pudo entonces hacerlo y al final del verano lo había demostrado. Y llegó y me entregó la demostración al profesor y el profesor se quedó. Porque era un problema abierto. Él no dijo en clase que nadie lo había podido hacer, simplemente dijo, y el que haga esto le pongo 5. Y Jamin dijo, pues bueno, se puede hacerlo. ¿No? Jamin dice que si él hubiera sabido que eso era un problema abierto, pues no se ponía a hacer. Y la solución es este código, es el código de Jamin, ¿no? La demostración, pues no se la voy a hacer. No la conozco, pues supongo que se puede los equipos hacer eso. ¿Sí? No me ha tomado el tiempo para verla. Pero con esa demostración Jamin se volvió famoso. Eso ya le alcanzó para cuando se graduara que hubiera puesto en una universidad, ¿no? Entonces, pues hay que enfrentarse con eso. Bueno, listo.